Buen equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. 30 de marzo del 2026 a la 1 de la tarde los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil, muchachos, para hacer la apertura del mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los últimos sucesos, todo lo que ha pasado o un poco de todo lo que ha sucedido en Oriente Medio con la continuación de la guerra, el efecto que esto ha generado en la fuerza que vemos, por ejemplo, en el dólar americano en los bonos del tesoro, como lo habíamos mencionado la última vez que se compartió eh, un análisis o un seguimiento al mercado, ¿de acuerdo? Por mi parte, en el canal de YouTube y pues para la comunidad de Telegram. De acuerdo que ya saben, ustedes entienden por lo menos cómo vamos a poder sacarle provecho a esta volatilidad que se ve en el mercado, que se ve en los gráficos. Porque a pesar de que se torna un poco difícil, ¿sí? Se torna un poco más complejo por los movimientos arriba y abajo de algunos gráficos, ¿sí? No generando en ocasiones tendencias claras o tardándose en hacerlo. La volatilidad es nuestra amiga cuando sabemos utilizarla bien. ¿Listo? E igualmente, como siempre lo hemos practicado, equipo, las estructuras son las estructuras. Bien. ¿Qué hice yo, por ejemplo, la semana pasada con esta manipulación que tenemos por parte de Donald Trump? Sí, porque eso es completa manipulación. Sí, él sale y dice que, o bueno, antes de dar sus palabras el día lunes de la semana pasada, iban a bombardear las principales empresas energéticas, ¿sí? O el sector energético y la isla de Kar de Irán, ¿de acuerdo? Eso hubiera sido un golpe catastrófico porque Irán ya amenazaba que iba a hacer lo mismo en los países vecinos, ¿de acuerdo? Lo que hubiera elevado los precios del petróleo seguramente de una manera bastante fuerte, seguramente también los precios del oro y las materias primas como activo refugio que también hubieran estado pues amortiguadas por la posible fuerza también de los bonos del Tesoro en su rentabilidad, bueno, hubiera sido una catástrofe, no solamente a nivel militar y humano, sino también a nivel económico. ¿Listo? Pero no fue así. Después sale Donald Trump y dice, no, vamos a llegar a la paz y bla, bla, bla. Y todo lo que habíamos visto nosotros en ese primer o en esa última tesis que se realizó, en ese último no recuerdo yo, creo que fue el cierre de mercado, sí, el último video que se publicó, fíjense, vamos a verlo. Creo que fue el cierre del mercado. Sin embargo, veámoslo. A ver, bien. Tal, tal, tal. Esto fue el 22 de marzo. 22 de marzo fue un domingo, una apertura del mercado para el día lunes. Y el día lunes sale Trump y dice, vamos a llegar a un acuerdo, hay conversaciones de paz, bla, 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 Irán quiere negociar. Mentiras. ¿Sí? El mercado se lo creyó, Mr. Market a veces es alguien muy estúpido, si me lo permiten decir, ¿sí? Como dice el señor Benjamin Graham, o como decía el señor Benjamin Graham. El mercado es irracional, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo es la excusa del ser humano, bien, respecto a los gráficos, ¿no? Todo el mundo, uy, la paz, Estados Unidos se va a salir de Oriente Medio y el dólar pues se derritió, ¿de acuerdo? Pero faltaba la parte iraní y la parte israelí. Ambas dijeron que no había ningún acuerdo, que no hay conversaciones de ningún tipo y el dólar se fue recuperando de a poquitos en la semana pasada y hoy, lunes, ¿de acuerdo? Ya casi finalizando el mes, confirma la intención de seguir subiendo. Estamos en una tendencia alcista. ¿Qué es lo realmente importante ahorita en el gráfico del dólar? Que si llega a superar bueno, en la siguiente jornada que queda del día, sí, o en las siguientes horas que quedan de la sesión, la superación de los 100,36, pues equipo, vamos a tener a nivel técnico, por lo menos a nivel estructural, un cambio de sesgo. Vamos a pasar de ser una estructura bajista X1 a una estructura alcista X, y pues el uno no lo conocemos todavía porque tendría que marcarnos eh, ese sentido, ¿no? De que ya hay una resistencia, de que el precio no va a seguir subiendo y que por el contrario se puede retroceder por un tiempo largo o por un tiempo corto, eso no lo sabemos. Vamos viendo cómo evoluciona la narrativa. ¿Listo? Hablando de la narrativa, también quería comentarles algo que comencé a practicar o que, bueno, apliqué al plan y dije, ah, carajo, el mercado en estas situaciones es demasiado complejo. Y ahí entra el punto del backtesting, equipo. En el backtesting que yo les digo,
Nosotros no conocemos la narrativa y debemos adaptarnos a las estructuras. Hoy por hoy sí conocemos la narrativa, pero esa narrativa se presta mucho para la manipulación, ¿sí? Para la manipulación de masas, ¿de acuerdo? Entonces intentamos pensar diferente a las masas. Y vuelvo y repito, las estructuras son las estructuras. Y si el mercado es alcista, si es bajista, es bajista. Otro punto que tal vez pueda representar riesgo, porque también lo hemos estudiado. Cuando el dólar es alcista como prácticamente rey entre las demás divisas, pues las demás divisas van a hacer sus movimientos contrarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando el dólar sube, por ejemplo, y el eurodólar también es alcista, la compra del eurodólar puede correr riesgo porque el dólar es alcista. Sin embargo, he decidido tradear los activos independientemente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por el mismo backtesting que equipo. ¿De acuerdo? Y porque la estadística que ya hemos practicado, que es realmente lo importante, equipo. Ese es el verdadero santo grial del trading, tener un plan. No a nivel gráfico, o no 100% a nivel gráfico, porque esto es lo más sencillo, equipo, ¿sí? Sino a nivel de números, de la estadística, de la gestión del riesgo, de la psicología, ¿sí? Eso es lo realmente importante. Entonces, en ese sentido, he decidido reducir mi riesgo al 0,25. ¿Listo? La estadística no miente, equipo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso que también quería dejarles esa explicación de cómo he querido corregir el riesgo para poder adaptarme a las estructuras de los diferentes pares o diferentes activos, independientemente de lo que haga su índice principal, en este caso el dólar, para poder amortiguar ese posible riesgo. ¿Listo? Perfecto, teniendo en cuenta eso y siendo una de las cosas más importantes que quería compartirles para que les pueda servir a ustedes también en su trading, veamos entonces qué puede hacer el dólar. Primero que todo debemos empezar por la tarea, ¿no? ¿Cuál es nuestra primera tarea de equipo? Revisar el calendario, saber a qué nos vamos a enfrentar esta semana por la parte macroeconómica. ¿Listo? Hoy habló Powell. Powell fue bastante hawkish. ¿A qué me refiero con eso? Prefiere la inflación. Bueno, prácticamente no prefiere nada, ¿sí? Es como ni para acá ni para allá. Pero sí da más sensación. La sensación es más hacia la parte de los precios que hacia la parte de una posible recesión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue muy positivo con los comentarios hacia el crecimiento económico y hacia el empleo en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso le genera confianza a la Fed para no reducir tipos de interés, ¿de acuerdo? Y a los inversores para que se trasladen al dólar americano mucho más con bonos que están prácticamente en niveles del año 2022. ¿Sí? Si ustedes compran deuda de los Estados Unidos a 10 años, se están asegurando una rentabilidad del 4,34%. ¿Sí? Y puede tener la probabilidad de llegar al 5% equipo. Eso es fantástico, por lo menos en la renta fija. Aunque escuchando un poco al señor José Luis Cava, comprar deuda ya no es tan interesante, ¿no? Los bonos están dejando de ser como, pero igual, es la deuda de los países y todavía tiene un cierto potencial de inversión. ¿Listo? No es como lo más chévere, pero es para equilibrar carteras, porque renta fija es algo que sí o sí se debe pagar, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿no? A no ser de que declaren un default, el corralito, cualquier cosa puede suceder. Pero dejemos de lado esos escenarios catastrofistas, ¿bien? Y centrémonos en que hoy, si ustedes compran deuda de 10 años, se están asegurando un retorno del 4,34% y repito, con posibilidades de volver al 5%. Mientras que el de 2 años, el famoso bono basura, se encuentra en el 3,83. También es una rentabilidad bastante interesante, con una inflación que está por debajo del 3%. Está ahorita en el 2,2 en el 2,5%, si no recuerdo mal, el IPC de los Estados Unidos. Eso hay que descontarlo. Pero si sigue subiendo, pues el atractivo va a ser mucho mejor. ¿De acuerdo? Se reinvierte nuevamente la curva, la renta variable comienza a caer, los activos de riesgo como Bitcoin y Ethereum también siguen cayendo, ¿sí? Y el dólar comienza a tener una presión alcista, tal cual lo vimos en el año 2021, 2022. A esto es lo que yo me refiero.
¿De acuerdo, equipo? A nivel técnico, estas rupturas de esos niveles ya se empiezan a alinear con lo que viene detrás, con lo que estamos viendo macroeconómicamente hablando y escuchando a los principales referentes de los bancos centrales, como Christine Lagarde, como Powell. ¿De acuerdo? Bien. Esta noche también tenemos la inflación en Japón. Japón también la tiene demasiado difícil porque está siendo uno de los principales afectados por el cierre del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? Y se están quedando sin energía, ¿de acuerdo? Y tienen un yen demasiado devaluado, lo que les está entonces importando, perdón, inflación, ¿sí? Precios del petróleo altos y un yen que no vale nada, ¿sí? Eso es lo que lleva al Banco de Japón a intervenir en el yen y ver, por ejemplo, fíjense a lo que les comentaba sobre la independencia de los gráficos, ¿sí? Y por qué la importancia del backtesting, a pesar de que el dólar es fuerte, el dólar yen o el yen gana terreno sobre el dólar americano porque el Banco Central de Japón y el gobierno japonés ha declarado que tienen la necesidad de intervenir el yen para poder defenderse del fenómeno que les acabo de comentar. ¿Sí? Con un yen fuerte pueden nivelar los precios de la energía, comprarlo más barato, pero estas son medidas que no duran mucho. Japón la tiene muy difícil. Bien. Por el lado de la inflación, si la inflación realmente cumple o empieza, por ejemplo, a subir, ¿sí? Si el dato es más alto de lo esperado, el yen se valorizaría, porque los inversores descontarían que Japón tiene un riesgo muy alto de o mantener tipos de interés en el nivel actual, nivel que no se subía desde hace 20 años, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? O mantenerlos igual, o subirlos, perdón. Entonces el escenario o los escenarios que se están empezando a acumular para una caída fuerte en la economía mundial son cada vez mayores, ¿sí? Pero nosotros somos de los que venden los pañuelos, muchachos, y buscamos las oportunidades gracias al conocimiento que poseemos. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más tenemos para esta semana? Siendo el tópico el día viernes la tasa de desempleo de los Estados Unidos. El día martes en la madrugada tenemos el Producto Interior Bruto del Reino Unido, ya es el dato real como tal, recuerden que los otros son preliminares, se espera que se queden en pausa, el 0,1, el 0,1, esto es relativamente positivo para el Banco Central de Inglaterra teniendo en cuenta que pausaron tipos de interés y la mayoría de miembros están a favor de que sigan pausados, ¿visto? En la parte anualizada del cuarto trimestre, el 1,2 espera una caída al 1%, ¿de acuerdo? Mientras que su cuenta corriente, prácticamente balanza comercial, se espera que caiga de menos 12,1 billones a menos 23,9. Estos datos son negativos para las libras esterlinas. Ya vamos a estudiar las libras esterlinas. Luego tenemos en esa misma jornada de Londres, en la misma sesión de Londres, la inflación de Europa. Miren ese repunte que se espera del 1,9 al 2,5% cuando Europa ya había logrado primero el objetivo de los bancos centrales de reducir su inflación al 2%, incluso, vean, la bajaron más, pero pues ahí está, se tiene que ver la erosión de la demanda, vía tipos de interés, vía guerra, muchas cosas, ¿de acuerdo? El IPC subyacente de la zona euro, el consumo interno, sí, anualizado, este es preliminar del 2,4, se espera que se quede en el 2,4. Bien, prácticamente si la inflación cumple, si repunta de esa forma, es positivo para el euro. Tal vez no para el euro dólar, pero sí para el euro frente a sus otras paridades. Ojo con el euro yen, ¿sí? Porque si los yenes son intervenidos, pues va a ganar terreno frente al euro, o siguen siendo intervenidos. Ya en apertura de Nueva York también vamos a tener Producto Interior Bruto de Canadá. Canadá no mejora. Canadá es una economía también en recesión, o no en recesión porque no han tenido datos negativos, pero sí en decrecimiento económico. Si nosotros estudiamos los últimos datos, fíjense que se ha quedado en el 0,2% desde el 2025. No crece Canadá, ¿de acuerdo? Esto es lo verdadero que hay que ver. El histórico de Canadá es de una espiral bajista. En el 2020 crecieron un 6,5% y de ahí en adelante
no han logrado volver, ni siquiera llegar a la mitad del crecimiento que experimentaron. ¿De acuerdo? Entonces Canadá es una economía en decrecimiento. Listo, por lo menos en lo que PIB respecta. ¿Qué más tenemos ya por la parte de Estados Unidos? El verdadero protagonista del mundo hasta el momento. Los PMIs. PMI de Chicago de 57,7 se espera una caída de 54,5. La confianza del consumidor se espera que caiga de 91,2 a 88,0. Estos datos, equipo, perjudican de una manera negativa o benefician de una manera positiva, ¿no? Pues valga la redundancia más a los índices, al sector de Wall Street que al dólar, ¿vale? Si siguen siendo negativos, sería una presión bajista para Wall Street. ¿Listo? Perfecto. Esta partecita de aquí, este dato sí afecta de una manera positiva o negativa al dólar, porque son los JOLTS de ofertas de empleo. Y eso es un pilar o es una base fundamental en lo que se inspira la Reserva Federal, o bueno, no se inspira, sino se basa la Reserva Federal para tomar su decisión de reducción, aumento o pausa en los tipos de interés. ¿Listo? Por la parte entonces de las ofertas de empleo del mes de febrero, se espera que hayan caído de 6,94 a 6,90. Si este dato es muy negativo, podría ser una volatilidad negativa en el dólar, porque ya se está viendo que lo que dijo Powell puede variar, porque Powell dijo, no, confiamos en el sector laboral, todavía es fuerte, es resiliente, bla, 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 sí. Pero si el empleo le empieza a mostrar otra cara y si le, no, amigo, estamos mal, ¿sí? Y ustedes quieren seguir manteniendo tipos de interés altos por más tiempo, nos van a seguir perjudicando. No vamos a poder seguir generando empleo y ya saben que si no se genera empleo, no se crece, no se consume y bueno, sí, se vuelve un efecto dominó. Bien, podría entonces ser una presión bajista para el dólar, ¿de acuerdo? Considerando la resistencia en la que se encuentra actualmente, porque que lo rompa contundentemente, como ya lo conocemos, no quiere decir que no pueda retroceder inmediatamente, como ya lo vemos en los backtesting que yo les digo que realicen, ¿vale, chicos? Y que debemos realizar. Bien, crea el máximo inmediatamente y cae, ya marcando un sesgo distinto, ¿listo? Pero puede retroceder. Esta resistencia todavía es importante. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, si la rompe, cambia su sesgo de un X1, lo cambia a un X1. Entonces nosotros ya entendemos por lógica que el movimiento bajista que pueda comenzarse a generar es un retroceso de este impulso. ¿Listo? Perfecto, equipo. Entonces, ¿qué más tenemos? Después de las encuestas JOLTS tenemos declaraciones de VAR. Estas son declaraciones importantes, pero es lo que diga Powell, ¿de acuerdo? Powell es el presidente. Bien. El martes no tenemos nada más relevante. Bien. Miércoles. PMIs de manufactura en Europa. Se espera que se queden igual del 51,4 al 51,4. Tenemos tasa de desempleo en Europa. Ojo, dato importante para el euro. Del 6,1 se espera se quede igual en el 6,1. ¿Listo? Si aumenta más de lo esperado, también puede ser una presión bajista en el euro. ¿Listo? Aunque ojo con el sentimiento contrario. ¿Ven? Porque cuando es negativo suele subir. Tenemos como especuladores que adaptarnos a lo que, a la manera en la que lo asimile el gráfico. ¿Listo? Pero se espera que se quede igual. Tenemos la revisión de las ADP, va a ser una semana movida, puede ser una semana movida para el dólar, igual de 63 a 42. Esto puede verse como un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Listo? Pero depende entonces lo negativo que sea. Recuerden que las ADP de la última vez fueron negativas. ¿Esta no es? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está. Fueron negativas. Entonces Estados Unidos no está construyendo empleo. Bien. Por el contrario, se está destruyendo. Bueno, la última negativa que fue de noviembre del año pasado, en 32.000. ¿Cuál fue el último dato fuerte? De 47.000. De 47.000, bueno, subieron a 63.000.
en el dato de febrero, ¿sí? O sea, ha sido un dato positivo. Vienen creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, lo importante es ver el histórico, chicos. En revisiones de ADP, Estados Unidos está creando empleo con un equilibrio en las ofertas de empleo también. Puede seguir siendo positivo para el dólar. Ojito con las ADP. Ventas minoristas también se espera una mejora. PMI manufacturero de 52,4 se espera que se quede en el 52,4. El del ISM, recuerden que estos son encuestas, ¿sí? De 52,4 se espera que caiga a 52,3, una caída ligera de 10 puntos básicos. Listo. Y ya, ese sería el dato. Y el del manufacturero, el del sector manufacturero del ISM, también de 70 que se suba a 73,6. Buenos datos para la economía estadounidense, buenos datos para Wall Street de cierta manera y para el dólar. ¿Listo? El jueves tenemos la balanza comercial. Aquí es donde nosotros podemos ver si lo de Trump, que ya sabemos que es ilegal, si le funcionó por lo menos por una parte y pudo equilibrar su balanza comercial o si por el contrario Estados Unidos sigue perdiendo más dinero del que está ganando, ¿sí? Si egresa más de lo que ingresa. ¿Listo? Y por último, el viernes, Viernes Santo, equipo, tenemos el dato más importante de la semana, que es la tasa de desempleo. Bien, nóminas no agrícolas. Acá es donde les decía que Estados Unidos estaba destruyendo empleo. De menos 92.000, se espera una creación a 56.000. Recuerden que para este dato nos van dando ciertas señales los datos que vamos a ir obteniendo de la semana. ¿Listo? Como las ADP y las ofertas JOLTS. ¿De acuerdo? Perfecto. Ingresos medios por hora. Esto recuerden que es importantísimo para la inflación. Si caen, es positivo para una inflación no pegajosa, porque recuerden que el ingreso de una persona es el gasto, perdón, el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. ¿Listo? Si esta persona tiene menos dinero para gastar, esta persona le ingresa menos dinero y puede haber una reducción de la inflación vía demanda. ¿Sí? Recuerden que el fenómeno de la inflación se genera por diferentes factores, pero asimismo también se puede reducir con otros factores distintos a las subidas de tipos de interés. Bien, listo. Nóminas privadas no agrícolas, igual de menos 86.000 a 51.000. ¿Listo? Tasa de participación laboral, no tenemos forecast y PMI de servicios y compuesto. Realmente son datos que podrían ser positivos para el dólar, chicos, incluso es para Wall Street de cierta manera. Bien, si el dato sube más de lo esperado, o sea, si el desempleo aumenta más de lo esperado, por ejemplo, un 4,5%, las nóminas no agrícolas siguen en negativo o no cumplen con la expectativa, ¿sí? Tanto en la parte no agrícola como en la parte pública, perdón, como en las privadas, se sigue destruyendo empleo o no se crea el que se está esperando por parte del mercado. Eso puede ser un golpe fuerte en el dólar americano o para el dólar americano, ¿sí? Y nosotros debemos trasladarnos primero a los bonos del tesoro, a cómo lo asimilen los bonos del tesoro, recordando que esa es la rentabilidad real que está otorgando Estados Unidos por comprar su deuda en los diferentes plazos y es lo que nos puede mostrar realmente entonces cómo lo toman los inversores. Esto de aquí, las expectativas son solamente un indicador más, pero es un indicador que varía constantemente. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Si los datos son muy negativos en la parte del empleo, nos dirigimos directamente a estas tablas y a los bonos del tesoro para poder determinar cómo lo tomó el mercado, cómo lo tomó la Fed y cómo se reducen las posibilidades de que la Reserva Federal ya no puede mantener tipos de interés por más tiempo durante todo el periodo que está esperando. Es que miren, chicos, si lo volvemos a ver, si volvemos a ver la tabla, solamente hasta el 10 hasta el 27 de octubre del 2027 se espera una reducción de tipos de 25 puntos básicos y ni siquiera es una probabilidad del 50%. De resto, se espera con una probabilidad superior al 50% que los tipos se mantengan en el nivel actual hasta el 28 de julio del 2027. ¿Sí?
pero esto puede variar según cómo vayan resultando los datos laborales de esta semana. ¿Listo? Perfecto, equipo. Ya sabemos contra lo que nos vamos a enfrentar esta semana a nivel de macroeconomía, a nivel de geopolítica. Las cosas siguen muy tensas. ¿Listo? Y no vamos a ahondar ahorita en estos momentos, no por lo menos hablando de Forex. Cuando entremos en el petróleo y en las materias primas, lo podemos explicar un poco. ¿Listo? Bien, vámonos a lo técnico, chicos. Ahora, algo que también podría determinar o podría marcarnos la probabilidad de que el dólar pueda ser bajista según cómo vayan evolucionando los datos es la estacionalidad. ¿Sí? Si nosotros vemos la estacionalidad de 10 y 15 años, no cumplió en el mes de marzo. Fíjense que aunque la historia no se repite, sí rima, nosotros debemos adaptarnos es a la actualidad. ¿De acuerdo? Y si la narrativa apoyaba más un dólar bajista, las caídas que tiene hay que verlas con lupa, como lo que pasó con Trump la semana pasada. ¿Listo? Entonces la estacionalidad del mes de marzo de los últimos 10 15 años no cumplió. Veamos la de los últimos 2 años. Ah, bueno, la de los últimos 2 años sí funcionó, pero es una estacionalidad muy cortoplacista. Pero esta estacionalidad es lo mismo, o sea, estamos en el mismo escenario que en el 2022 2021, ¿sí? Entonces esta estacionalidad empieza a tomar eh, eh, fuerza, ¿de acuerdo? Sin embargo, miren que esa misma estacionalidad marca que abril fue bajista para el dólar y mayo también. Entonces, ojito, ojito con el dólar. ¿Listo? Si queremos seguirlo comprando, porque puede haber una reversión. Una reversión que como ya también lo vimos y entendemos, solo si cierra por encima de esta resistencia, sería un retroceso. Pero si es un retroceso, igual miren todo este margen que tiene el precio para retroceder y seguir siendo alcista, ¿vale? Eso es lo que debemos entender a nivel de fractales, ¿de acuerdo? Pero solo si en las siguientes 4 horas y media supera los 100,36. Si cierra por debajo del mismo, hay la probabilidad de que entonces sea un impulso o siga siendo un impulso de este retroceso. ¿Listo? Perfecto, equipo. Podemos seguir, entonces, ojitos, miremos la de 5 años, juntemos las últimas estacionalidades. Miren, a 5 años, aunque el dólar ha sido o fue más lateral, también es bajista, ¿vale? Entonces, ojo, 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 ojo si queremos continuar con las compras en el dólar americano. ¿Listo? Sentimiento de ley. ¿Listo? Ley del sentimiento contrario, perdón. Algo que también me lleva a nuestro siguiente indicador. ¿Listo? La masa está muy vendida, ¿sí? Ya están muy vendidos. Favorecen las compras, pero esto puede cambiar según cómo evolucionen los datos, ¿listo? El radar nos lo van a ir dando los datos y obviamente cómo lo asimila el gráfico, pero podemos ir dándonos una idea de cuándo se pueden estar agotando las compras, ¿listo? A nivel de RSI estamos en un nivel completamente normal de sobrecompras, es verdad, pero estamos en un nivel muy normal. No hay una divergencia todavía clara que me señale que pueda empezar un retroceso, ¿listo? O una sobrecompra y una divergencia muy extensa que puedan marcar el inicio de un retroceso. Fíjense, no hay divergencia para absolutamente nada, por lo tanto la tendencia alcista puede seguir manteniéndose. ¿Listo? Lo que me lleva a nuestros ya empezando portafolio, un portafolio del que no voy a hablar todo, voy a ser muy resumido en muchos de ellos porque ya es muy amplio, por necesidad. ¿Listo, equipo? Si ustedes tienen una o dos cuentas, no se dañen la cabeza con todas estas activos. Cojan dos, cuatro activos máximos y le ponen dos activos a cada cuenta y ya. Ah, otra cosa, chicos, que también estuve haciendo y mejorando el plan en base, digamos, a una pregunta que nos hizo Dani en una de las clases. Estandaricen un solo activo por cuenta. Un ejemplo, USD-CAD y GBP-JPY para la cuenta A. Tienes variabilidad en el portafolio. En el portafolio, en B, en la cuenta B, puedes tener euro-dólar y puedes tener AUD-JPY. Ya, eso es un portafolio excelente. ¿Listo, muchachos? Bien, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso,
Fíjense lo que dice el gráfico. Uno de nuestros compañeros nos comentaba que el USD-CAD estaba aguantando mucho esta zona. Yo les decía, muchos traders están pensando así, ¿sí? Muchos traders están tratando de tomar las ventas y el mercado les da contentillos un ratico, un ratico, un ratico. Pero eso no querría decir que no la pudiera superar. La superó, como también hubiera podido seguir siendo bajista. Pero la narrativa no apoyaba a este par para seguir siendo a la baja. El gráfico sí, y yo me adapto al gráfico. Sí, pero que se hubiera frenado en ese punto no era nada, no era información relevante. Si las tendencias bajistas si los fractales de las menores temporalidades no hubieran realmente confirmado. Lo intentó confirmar en diferentes ocasiones, como lo fue aquí y como lo fue aquí, pero fueron rápidamente vulneradas nuevamente al alza, ¿sí? Y confirmadas completamente. El use de cat es alcista. ¿Listo? Y hoy en estos momentos puede estar otorgando una oportunidad de compra según cómo cierren los siguientes 20 minutos. ¿Listo? Veamos el sentimiento con este par. Acá está. Es alcista, chicos. Acompañan las compras el retail, ¿de acuerdo? Y el gráfico. Recuerden de todas formas que este gráfico es alcista en sus temporalidades mayores, ¿no? Las tendencias principales del use de cat son alcistas. La tendencia principal X1 y X1. X1 y este fue el otro X1 que les marqué. X1. Si el precio llega a ser capaz de superar los 1,3919, tendríamos el mismo ejercicio, X1, y es alcista. ¿Listo? Perfecto. No andemos más para que el video no se haga tan extenso. Teniendo en cuenta que el dólar es alcista, los correlacionados pues tienen una probabilidad alta de hacerlo. Ojo, porque ya les dije, los voy a operar independientemente de lo que haga el gráfico. Sé que ese movimiento tiene probabilidades de irse en contra si es que el dólar, por ejemplo, que el USD fuese bajista, pues yo voy a vender el USD o buscaría ventas, ¿sí? Según el gráfico, si me lo confirma, ¿vale? A pesar de que el dólar sea alcista. ¿Listo? Que tengo que tener el conocimiento de que esa venta corre riesgo de un stop loss perfecto. Entonces lo que hice fue reducir mi riesgo, ¿vale? Pero si no lo hubiera hecho, no hubiera obtenido estas dos oportunidades, porque en este periodo el dólar era bajista, ¿listo? Entonces a eso me refiero. Perfecto. El Audi JPY es bajista, ¿de acuerdo? En su time del mediano a largo plazo, que es la tarea, que es la manera en la que ya sabemos que debemos empezar a estudiar el gráfico. La pérdida de los 109,50 es de riesgo y lo pasaría a un mercado bajista del mediano a largo plazo y existiría una probabilidad alta de que corrigiera, bueno, si lo corrige tiene que ser una corrección muy, muy extensa, pero ya vimos lo que estamos hablando o ya escuchamos lo que hablamos anteriormente sobre los yenes japoneses. ¿Listo? Puede que no tenga la misma fuerza sobre el dólar, pero sobre las otras divisas, ya saben que si hay una diferencia económica, sí. ¿Listo? Perfecto. Esto es un X, esto es un 1 y tiene todo este margen para hacer un 2. Que caiga tanto, no lo creo, pero la pérdida, vuelvo y repito, de este nivel marcan el riesgo de una tendencia bajista en el mediano largo plazo. Por otra parte, en sus temporalidades del mediano plazo también es bajista, ya cuando supera los 109,89, ¿listo? Y cabe la posibilidad de que si nos genera un mínimo, tenga todo este margen para un retroceso. Recuerden los datos que le esperan a Europa también esta semana, ¿listo? Pero eso no lo podemos determinar hasta que internamente nos haga un cambio de ciclo. Por el momento, equipo, la idea más interesante en el audio JPY es continuar con las ventas. ¿Listo? Si nosotros estudiamos su sentimiento, acompañan las ventas. Entonces, el Audi JPY es bueno para venderlo. ¿Listo? El Euro AUD.
chicos, no ha sacado stop loss, esta idea sigue activa. A esto es lo que yo me refiero con un stop loss técnico, ¿de acuerdo? Pero el euro AUD se ha trasladado a una estructura de ventas. Si yo estoy frente al gráfico y me confirma ventas, intentaré hacerlo. ¿Listo? Sin cerrar la compra, ¿de acuerdo? Sin embargo, la estructura, bueno, ¿por qué se ven interesantes las ventas? Primero que todo, Julián, pero ay, comprar y vender, ¿cómo así? Es el gráfico, equipo, pero siempre hay un contexto detrás. Hay un riesgo teniendo en cuenta que el audio de dólar es bajista, el dólar es fuertemente alcista y yo les había comentado, les había compartido el tip de que cuando los australianos, cuando el australiano dólar es bajista, sus paridades con el australiano, en este caso el euro, van a soler también, en este caso, ser bajista. Perdón, ser alcista. ¿Listo? Porque el australiano es débil, ¿vale? Sin embargo, pues es la independencia del gráfico. Bien, y si en ese momento marca ventas, pues se va a intentar vender. ¿Listo? También está en un nivel o está en una zona de riesgo para la continuación de compras, porque la estructura del mediano largo plazo es X1, impulso y todo esto es un retroceso. Bien. Sin embargo, en el fractal del mediano plazo, el precio es alcista. Impulso. X1. Pero miren igualmente todo el margen que tiene para retroceder. ¿Listo? Y en la temporalidad de ejecución pasó a ser bajista. ¿Listo? Si da, ¿eso quiere decir que lo voy a vender? No. Yo tengo que esperar que sea el mismo el precio y que me hable, el que me comunique sus intenciones. ¿De acuerdo? Porque esto puede seguir subiendo así. Y si yo me doy por dármelas de osado, ¿no? Y decir, ah, me voy a adelantar al mercado y porque yo soy más áspero que el mismo mercado es el que les puede mostrar que no, ¿listo? Y botarlos en un stop loss innecesario, ¿vale? Pero por el momento, a nivel gráfico, el euro es de intención a la baja, ¿listo? La libra dólar. Equipo. Con la libra dólar también hemos hablado muchas veces, incluso le hemos acertado bastante a diferentes retrocesos, como este. Yo me acuerdo, todo eso está grabado, equipo, ¿vale? ¿Qué decimos? La libra dólar es alcista en el largo plazo temporalidad semanal, pero es bajista en el mismo largo plazo temporalidad mensual, ¿de acuerdo? La narrativa es favorecida hacia el dólar y muy negativa para la libra esterlina. Listo para Reino Unido. La economía de Reino Unido es un desastre. Su política es un asco, chicos, ¿sí? Y están con la posibilidad de ser objetivos militares si les da por intervenir en la guerra de Oriente Medio o si les da por meterse en una guerra directa contra Rusia. Ya saben que los europeos están cazando la guerra contra Rusia hace mucho tiempo y cualquier excusa pueden estar buscando. Bien, listo. Sin embargo, en el mediano largo plazo es alcista, X1. Y tenía y tiene todavía todo este margen, fíjense, tiene todo este margen todavía para seguir retrocediendo, seguir cayendo y seguir siendo alcista. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Por eso yo les digo, yo no soy partidario de las órdenes pendientes, porque hay muchos traders que piensan así, ¿no? Acá está, imbalance, orden de bloques, bla, 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 mucha liquidez. Vámonos a un swing que supere este máximo. El mercado realmente cierra esas órdenes a nivel de futuros, da un ratico dinero y lo devuelve. Lo vuelve a quitar. ¿Listo? Por eso es que es el tema de la adaptabilidad. Yo me debo adaptar a lo que me está enseñando el gráfico en esos momentos. El pasado es una referencia. El futuro es una posibilidad. Pero el presente es lo que yo estoy viviendo en estos momentos y es lo que me interesa. Es por eso que yo paso con facilidad de comprar a vender y a seguir vendiendo. Acá se podía haber vendido otra vez, acá también, pero ¿qué horas eran? La 1 de la mañana. Yo estaba durmiendo, entonces no hubo trade, pero el funcionamiento que tiene el mercado a nivel de fractales es como un relojito, ¿sí? Lo único que puede hacer es subir y bajar, subir y bajar. Y si ustedes lo ven, vuelvo como la metáfora del reloj,
Cada subida y cada bajada son engranajes que tienen su ciclo de funcionamiento. Bien. Y teniendo en cuenta eso, la libra esterlina es bajista. Ese impulso y el movimiento que empieza a generar es para poder darnos una oportunidad de ventas. Bien. El australiano NZ es alcista, sí, es alcista en prácticamente todas sus temporalidades, con la única excepción de la tendencia principal, que es bajista, pero fíjense todo el margen que tiene para retroceder. Listo, y lo interesante que tiene en estos momentos son las compras. Ya tenemos aparentemente la generación del máximo, por lo tanto, pues los movimientos que comience a generar son un retroceso para poder comprarlo. El dólar yen, ya hablamos de la intervención de Japón, tan necesaria como tiene que ser, pero si la fuerza del dólar sigue siendo absoluta, pues esto puede haber sido una caída momentánea, pero la estructura actual es bajista, por lo tanto, si hay oportunidad de vender, el dólar yen es bajista, pero tiene riesgo, ¿vale? Tiene riesgo. No se confirmó o no se ha confirmado la continuación de la tendencia alcista del mediano a largo plazo al no haber superado los 179,75. Por lo tanto, volvió al mismo fractal alcista. Y si Japón interviene de una manera fuerte los yenes, como ya lo estamos viendo, pues puede seguir cayendo y seguir siendo alcista, ¿vale? Miren el margen que tiene el retroceso de este impulso, ¿listo? X1, ¿vale? Y se alinea con la estructura actual del corto plazo. Tiene volumen, es un movimiento acompañado por volumen y pues por el fundamental. Por lo tanto, el dólar yen es atractivo en ventas. Vean lo que les digo de la correlación. El dólar es alcista y el yen es de las divisas más débiles frente al dólar, pero el dólar yen es bajista, equipo. ¿Listo? La gente al intentar centrarse en esta parte, como nosotros también lo estábamos haciendo, ¿vale? Empiezan a comprar, ¿listo? Y esto puede seguir cayendo. Por eso tratamos los gráficos de manera independiente. Julián, pero cambias mucho en ocasiones. Muchachos, hay que buscar la mejoría, ¿listo? Por eso se amortigua el riesgo con el mismo riesgo del plan. ¿Bien? Vale, perfecto. Igual también está siempre la posibilidad de la tercera. ¿Cuál es la tercera? Pues no hacer nada. Esperar si quieren comprar. Por eso nosotros somos comerciantes. Si yo no quiero vender ahí, pues no vendo. Porque yo lo digo, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Yo lo hago es porque es el plan. Es el plan que les he compartido durante los últimos meses y que nos funciona. ¿Listo? Perfecto. Este todavía no le he hecho el backtesting, pero también lo asimilé o lo añadí al portafolio. Tenemos al euro dólar, que fíjense, el euro dólar pasó de ser alcista y de tener una posibilidad de lateralización como lo hizo desde el mes de octubre del año pasado, ¿vale? A ser bajista. ¿Listo? Y miren lo que hablábamos también con el GBP o con el dólar mismo. Se enfrenta o se enfrentó durante un periodo de tiempo bastante extenso, desde febrero de este año, prácticamente 2 meses, a una importante resistencia que marcaba la estructura o que sigue marcando la estructura bajista de largo plazo y no la logró superar. Esto ya era una zona peligrosa para las compras de largo plazo. Y en el mediano largo plazo lo confirma y lo devuelven. Mandan al australiano dólar a la baja. Y miren todo lo que puede hacer, todo lo que puede caer. ¿Listo? Muy bien. Todas sus tendencias desde el mediano largo plazo, temporalidad diaria, mediano plazo, temporalidad H4 y corto plazo, temporalidad H1 son bajistas. No tenemos datos relevantes con Australia, por lo tanto, puede que las ventas sigan saliendo muy bien con este par. El Eurogen, igual teníamos dos compras que ustedes pueden darse cuenta salen en stop loss, no importa, no me importa, listo, es parte del plan, listo, pero que tenían una probabilidad alta de generarse porque su estructura del mediano largo plazo es bajista desde que superó los 182,65 el mes pasado, ¿de acuerdo? Sin embargo, sus tendencias principales son alcistas, pero vuelve y juega, miren todo el margen que tiene para retroceder.
Bien. En resumen, y en el corto plazo, después de la fuerte caída que tiene en apertura de mercado de ayer y hoy, eh, estaríamos experimentando un retroceso. ¿Listo? Ya estamos obviamente en extrema zona de sobreventa. Eso no quiere decir que vayamos a comprar. Bueno, esto no es una señal de compra, chicos. Antes es una señal de agotamiento de ventas y de que ahí es donde tenemos que aplicar la paciencia para poder adaptarnos al movimiento que tiene mayores probabilidades de generarse, que son las ventas. ¿Listo? Apliquémosle el retail. ¿Qué está haciendo el retail? Si el retail está pensando como nosotros creemos. Así. El Euroyen, el Euroyen. A ver, acá está. No, sin embargo, está bastante neutral. Entonces es un indicador que no nos ayuda. ¿De acuerdo? Pero generalmente la mayoría de retails viendo en esta caída compran. Bien, igual en la inversa. Ven estas subidas y venden. ¿Listo? Perfecto. El GBP/NZE es bajista, listo, ya sabemos los datos que espera Reino Unido que son negativos, es bajista en el corto plazo, es alcista en el mediano largo plazo, o sea, sus temporalidades o sus tendencias principales de todas formas son alcistas, teniendo en cuenta que también se encuentra en una zona de peligro para las compras del mismo largo plazo, porque su tendencia principal es bajista, impulso, todo esto es un retroceso, ¿listo? Pero también su tendencia del largo plazo semanal es alcista. ¿Listo? Entre el mínimo de los 2,211 y el máximo de los 2,352. Bien, pero las estructuras del corto plazo han comenzado a volverse a alinear a la baja, poniendo en riesgo los 2,29. ¿Listo? Chicos, el euro dólar, sí, es siendo el gráfico más calcado o con el de XY, que es el dólar, es bajista. Es bajista dentro de todavía una estructura del mediano y largo plazo, incluso del largo plazo alcistas, bien, pero lo hemos mencionado muchas veces, el euro tiene riesgo de volver a perder los 1,14, lo mantiene y vuelve y juega el tema de las ineficiencias y de estos traders que intentan adivinar el mercado. Funciona por un rato, pero no es el momento de hacer swings, ¿sí? Porque todo está cambiando muy rápido, ¿sí? Perfecto. Estamos atrapados entre el mínimo de los 1,1410 y el máximo de los 1,1664 del mediano plazo. ¿Listo? Este mínimo tiene riesgos altos de ser vulnerados si se pierde o bueno, si sigue conservando una estructura bajista del corto plazo, equipo. ¿Listo? Al igual que las paridades con el dólar, que hemos visto, a excepción de algunas de ellas, el euro es a la baja. Ojo con los datos de mañana de inflación de Europa. ¿Listo? Mientras que el dólar franco todavía, bueno, sí, ya, ahí tenemos una confirmación de la continuación alcista en el dólar franco. ¿Listo? Tenemos mínimo, terminemos acá. Listo, perfecto. Tenemos mínimo, todavía no tenemos máximo, pero igual es de oportunidad de compras. No hay divergencia, no hay sobrecompra. Listo. Veamos qué está haciendo el retail. No lo veo, no lo veo. No lo tenemos. La plataforma no nos ofrece ese par. Entonces, pues, no, mentira, sí. Acá está, yo sí iba a decir tan raro. Ok, está más sobrecomprado. Entonces hay que ir con cuidado en las compras. ¿Listo? Pero pues la estructura es alcista, equipo. Ya tuvimos un profit, estamos a la espera del otro. Igual su estructura del mediano plazo también es alcista. Si comenzase a generar un ciclo bajista del corto plazo, pues entenderíamos que es la posibilidad de un retroceso. Sería X1 y pues la búsqueda del 2, ¿vale? Considerando que dentro de la estructura del mediano largo plazo estamos en un retroceso, fíjense, X1, ¿vale? Y de que en estos niveles, en estas zonas, ya comienzan a correr riesgo las compras, pero eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los fractales, y ustedes se fijan bien. ¿Listo? Bueno, chicos, y por último el GBP/JPY, un GBP/JPY que me dolió mucho, porque me acuerdo que aquí estaba medio abriendo los ojos, vi la orden, no cerré TP, fui un idiota, lo acepto, ¿vale? Dije, no, ya va a llegar a TP, cuando me levante TP, unas 2 horas abro los ojos
y stop loss. No. ¿Qué había pasado? Había hablado Trump. No, vamos a llegar a una paz, bla, bla, bla. Ya se va a bajar el conflicto. El mercado se lo creyó, sacó stop loss, pero después volvió a la baja, apoyado por la intervención de Japón. ¿Listo? Este gráfico es bajista, equipo. A pesar de que su estructura principal es alcista, entre el mínimo de los 180,07 y posiblemente ya los 215,02, el gráfico en sus temporalidades del mediano largo plazo y mediano plazo e incluso corto plazo son bajistas. Esto es un impulso y todo esto es un retroceso. Todavía es un retroceso hasta que no se pierda este mínimo. ¿Listo? Y en resumen, ¿vale? Porque los videos se alargan mucho, chicos, el gráfico es bajista, ¿vale? El NZD igual es bajista, tenemos oportunidades de ventas, fíjense lo que habíamos visto con Fibonacci, Trading Aurio, teníamos objetivos en los, o tenemos objetivos en los 0,56 y los 0,5643, que son de esta banda inversa. ¿Vale? Si pierde el nivel de los 0,5722, señoras y señores, el NZ de USD seguiría manteniendo su impulso principal de la tendencia bajista, temporalidad semanal X1. Esto hasta el momento es el 2. Esto no es un rompimiento. ¿Listo? Sí es una superación, pero no es un rompimiento. ¿De acuerdo? Y estamos lateralizados. Bien, el NZUSD no ha hecho nada, ¿listo? Dentro de una tendencia alcista, es verdad. Pero en este rango, que es lo que me importa desde el 2022, no ha hecho nada, ¿vale? Eso es Forex, equipo. El dólar es alcista, ¿listo? En resumen, el USD CAD es alcista, el AUD JPY es bajista y si ustedes me disculparán un momento, vamos a hacer un poco de lo que le llaman trading en vivo y vamos a realizar una compra. Listo, trading en vivo, entonces vamos aquí, son 22 pips, démosle margen, USDCAT 22 son 1,58, vamos en esta cuenta. 1,28, 1,58. Y compramos USB. Listo, equipo. 1,39,72. Faltaba un minuto, a veces lo ideal es esperar el cierre de sesión, pero bueno, mientras estoy conversando con ustedes, ¿vale? La entrada fue exactamente 1,932,72 y dijimos 22 son 44. Listo, ahorita pongo los parámetros. Perfecto, entonces el USDCAT es alcista, equipo, el AUD JPY es bajista, el Euro AUD es bajista, el GBP USD es bajista, el australiano contra el NZD es alcista, el dólar yen es bajista, este todavía no lo tengo listo, el AUD USD es bajista, el Euro JPY es bajista, el GBP JPY es bajista, el Euro USD igualmente es bajista, el dólar franco es alcista con oportunidad de compra y el GBP/JPY es bajista y finalizando el NZD-USD son alcistas. Este es el resumen de Forex, equipo. Vámonos a los commodities un ratico. El oro es un activo muy interesante. Empieza la semana con movimientos incompatibles o divergentes a lo que estábamos viendo a finales de la semana pasada. Los bonos del tesoro opacan completamente la rentabilidad del oro y mientras sigan existiendo traders que piensan que porque la tendencia o porque el oro es un activo refugio debería empezar a subir, el mercado los puede seguir cacheteando, ¿sí? Y los puede seguir sacando y se pueden seguir convirtiendo en liquidez del mercado porque sus estructuras, incluso la del mediano a largo plazo, ha pasado a ser peligrosamente bajista cuando perdió contundentemente los 4.537 dólares por onza. ¿Listo? Eh, Teniendo la probabilidad entonces de que se mantenga lateralizado en este fractal, miren, rompe mínimo, máximo. Se puede mantener así con un sesgo bajista del mediano largo plazo. ¿Listo? Por el momento, porque se está comprando, porque como les dije, empezando con el activo,
el gráfico es alcista, incluso en estos momentos tiene oportunidad de comprarlo, ¿de acuerdo? Acá es donde yo me hice la pregunta iniciando la semana. ¿Podrá el oro, o sea, estará la situación ya tan heavy, realmente tan complicada, para que el oro ya esté entrando como un activo refugio, esté fungiendo su papel ya como un activo de riesgo en el que los inversores, a pesar de que quieran cash y quieran una renta fija, también se comiencen a cubrir con un activo de valor real? ¿Listo? Entonces el oro corre riesgo en sus compras por el aumento en la rentabilidad de los bonos, rentabilidad que también cayó, ¿sí? Desde el viernes de la semana pasada, el de 2 años cae de 4,02 a 3,80. Esto es intervención de la Fed. Esto es el Banco Central comprando sus mismos bonos, manipulación de mercado, pero es lo que es. El de 10 años igual cayó del 4,48 al 4,32, pero si el conflicto continúa y Estados Unidos tiene que seguir endeudándose más para financiarlo, los bonos van a seguir subiendo, lo que tensiona o lo que presiona a la baja al oro. Sin embargo, ahorita es alcista. Tenemos oportunidad de compras. El sentimiento retail no apoya, no me gusta porque miren, está extremadamente comprado. Entonces, ojito ahorita en las compras con el oro, a pesar de que es alcista. ¿De acuerdo? La plata, lo mismo, también ha pasado a ser alcista en el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero antes que el mismo oro es bajista, la plata es bajista y también se puede lateralizar entre los 45.030, digo, perdón, entre los 45 y los $103 por onza, ¿listo? Que es su fractal, que es su área de trabajo de largo plazo. Bien. Las materias primas son bajistas, chicos, en el mediano largo plazo, pero son alcistas ahora mismo. Si los inversores ya empiezan a irse a favor del oro, aunque hay que ver que Arabia Saudí vende reservas de oro, Australia vende reservas de oro, Europa vende reservas de oro, Estados Unidos puede entrar a hacer lo mismo para financiar el conflicto, lo que seguiría presionando a la baja a los metales preciosos. ¿Listo? Ya que estamos hablando de las materias primas, antes ya para ir terminando, chicos, porque pues es un tema muy extenso y si se pueden dar cuenta, a mí me gusta abarcar todo porque al final de cuentas es todo en uno, ¿sí? Y entender todos esos sectores, ¿sí? Me ayudan a tomar las decisiones y a poderlos compartir a ustedes de manera locuaz las oportunidades que tenemos frente al mercado, porque el mundo se está yendo al diablo en muchos aspectos, pero ya lo hemos visto, no es la primera vez que lo está haciendo, ¿de acuerdo? Incluso han habido peores crisis que realmente han puesto a la humanidad en riesgo de la extinción. Listo, el petróleo con referencia a los Estados Unidos es alcista. Lo habíamos compartido desde que perdió una barrera importantísima como lo eran los $90 por barril. Es alcista. Todo lo que comienza a generar, si comienza a generar un ciclo bajista, es un retroceso. Listo, Rusia se está frotando las manos con esta subida del petróleo, sobre todo con el Brent y el gas natural licuado. ¿Sí? El Brent no afloja los $100 por barril, por el contrario, se mantiene en los $107 por barril, listo, con un nivel importante del mediano plazo en los $113. Si lo pierde, pues bueno, las tensiones en Europa pueden ser muy serias para los precios de la energía, listo. Es alcista, el Brent es alcista y el WTI es alcista. Se ha visto más amortiguado porque pues Estados Unidos desde el año 2022, un poquito antes, ha logrado la independencia energética a través del fracking, ¿vale? Pero igual, si siguen gastando de sus reservas, porque el fracking no es amistoso con el medio ambiente, recuérdenlo, recuerden todo eso, chicos, ¿listo? Si eso no perdura, si esa, bueno, verdad que se robaron a Venezuela, todo eso hay que verlo, ¿no? Porque de ahí también están sacando petróleo e ingresos. Lo vamos a ver con la balanza comercial el día miércoles, si no recuerdo mal, o el día jueves, ¿listo? En los Estados Unidos, para saber si el petróleo puede seguir subiendo o puede ser un amortiguador, por lo menos en la referencia a Brent, para corregir. Si corrige por un periodo de tiempo prolongado, eso es un alivio para la expectativa que existe actualmente en el repunte de los precios de absolutamente todo. ¿Listo? Y chicos, para terminar y en resumen, porque pues se hace muy extenso el video realmente,
quiero dejarlos descansar y ver entonces la evolución de las ideas que acabamos de dejar. El VIX no afloja tampoco los 30 puntos. Es miedo en el mercado, todavía existe miedo en el mercado. Es verdad, no estamos al nivel del 2015 ni del 2020 ni nada por el, perdón, del 2024, 2025, pero un VIX por encima de los 30 puntos es volatilidad y la volatilidad son ventas en los índices como el SP 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100, índices que si logran consolidarse por debajo de los 6.509 en el caso del SP 500 y por debajo de los 45.731 puntos en el Dow Jones, estamos en un mercado bajista. Y chicos, bienvenidos a un mercado totalmente normal como lo fue en el 2021-2022 y de que debemos darle gracias a Dios a la vida, que está siendo estructural, que no es así, que no es una caída vertical al estilo 2020, que no es una caída vertical al estilo 2008. Y eso que ahí fue también estructurada con la diferencia de la quiebra de Lehman Brothers, que no es vertical al estilo 1929, ¿sí? Eso es lo que debemos dar gracias nosotros, equipo, ¿vale? Estamos en las mayores oportunidades de la década actual, ¿sí? Porque el Dow puede corregir, si lo vemos desde máximos históricos, perdón, equipo, si lo vemos desde máximos históricos, el Dow puede corregir un interesante 27%. De perder el nivel de los 36.550, ojito porque la corrección se extiende más y el mercado bajista tiene probabilidades de irse mucho más abajo. Listo, hasta posiblemente un 40% de corrección en el Dow después de que Trump dijo que iba a llegar a los 100.000. El SP 500 igual tiene la probabilidad de corregir un menos 31,24%, ¿vale? Si llega hasta ese nivel. Hay que tener en cuenta la IPO de Elon Musk, que va a ser una de las mayores en la historia de los mercados bursátiles, ¿de acuerdo? Pero ahorita es lo que es y los índices son bajistas. Las tecnológicas salieron de su lateralización del mes de octubre por debajo de los 24.206. ¿Listo? Lo que demuestra la verdad y la geopolítica en estos momentos manda. Puede que sean empresas fantásticas, muchachos. Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta, Nvidia, Oracle, Palantir, todas ellas increíbles. Pero si las cadenas de suministros y la globalización vuelven a poner en riesgo los materiales necesarios para esos proyectos, pues las empresas caen y los índices caen. Y ya por último, chicos, igual Bitcoin, las criptomonedas no han hecho nada, ¿sí? O sea, en resumen, no han hecho nada desde febrero, ¿de acuerdo? Cuando logran su mínimo en los 61.999 hablando de BTC, y en los 1817 hablando de Ethereum, no han hecho nada. Miren, completamente lateralizado por parte de Ethereum y completamente lateralizado por parte de Bitcoin. Sin embargo, la situación actual puede llevar a los inversores a lo mismo que hablamos con el oro y a necesitar cash, a vender estos activos que a pesar de que son activos de crecimiento, ¿de acuerdo? Son también de riesgo y ahorita la versión al riesgo es muy alta, por lo tanto, tanto Bitcoin como Ethereum son más de ventas que de compras. A nivel gráfico, el que se alinea en esas mismas ventas es BTC, que se vendió esta mañana, pero Ethereum no, Ethereum es alcista, ¿vale? Entonces, bueno, equipo, ese sería mi resumen, mi journal. Vayan de todas maneras con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hagan sus tesis, evalúen, eh, eh, generen también sus debates, compartan sus ideas. Ya saben que todo es bienvenido en el grupo, equipo, ¿de acuerdo? Y no siendo más. Veremos cómo van evolucionando las ideas que acabamos de generar en la apertura del mercado, ¿de acuerdo? Les habló Julián Giralda, chicos, desde Instinto Bursátil. Recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, si están en la comunidad de Telegram, la pueden hacer por ahí o a mi interno. ¿De acuerdo, muchachos? Dios les bendiga. Un abrazo. Que estén muy bien.